Hola a todos, vamos a empezar el último tema de segundo de bachillerato de biología, el tema de inmunología, el tema del sistema inmunitario. Bueno, como presentación general decir que el sistema inmunitario está presente en todos los animales, en todo el reino animal. Recordar del año pasado que existen animales, pues por ejemplo, poríferos o por ejemplo cementéreos, animales muy simples que carecen de sistema respiratorio, carecen de sistema digestivo, carecen de carecen de otro tipo de sistemas y sin embargo siempre está presente el sistema inmunitario, aunque sea en sus formas, en sus versiones más simples, siempre tienen algún tipo de células defensivas que los protegen de los microorganismos patógenos. La cosa tiene su lógica, porque cuando aparecimos los animales, los microorganismos llevan existiendo ya miles de millones de años, es decir, ellos son anteriores a nosotros, de manera que la vida animal no pudo haberse desarrollado si no hubiera sido por la presencia de sistemas de defensa frente a esos microorganismos infecciosos que tenemos alrededor. Y lo cierto es que el sistema inmunitario, el conjunto de nuestras defensas, pues ha evolucionado hasta adquirir una complejidad realmente asombrosa. Todos esos trucos que utilizamos para protegernos de las infecciones, de virus, de bacterias, de parásitos, etcétera, es de lo que se ocupa este tema, ¿vale? Sin embargo, la importancia del tema del sistema inmunitario va mucho más allá, porque, por ejemplo, el sistema inmunitario también está detrás de enfermedades como son las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la ELA, el lupus, la psoriasis, la diabetes tipo 1, o por ejemplo las alergias, ¿no? Todas estas enfermedades que he nombrado pues se deberían a mal funcionamiento del sistema inmunitario. Es una cosa que se ha comprendido hace realmente poco tiempo. En segundo lugar, el sistema inmunitario también es importante, por ejemplo, como defensa frente al cáncer, frente a las células tumorales. En tercer lugar, el sistema inmunitario, por ejemplo, está detrás de fenómenos como el rechazo a los trasplantes o a los injertos de órganos y de tejidos. Quiere decir que el estudio del sistema inmunitario tiene una importancia que va mucho más allá de la mera defensa frente a enfermedades infecciosas. Bien. Digamos que nuestras defensas podríamos considerarlas como tres sistemas o tres líneas, dos de las cuales son innatas, es decir, tenemos unos mecanismos de defendernos que son innatos, que no cambian a lo largo de nuestra vida y que actúan siempre igual, serían las barreras externas y las barreras secundarias. Y luego después tenemos una tercera línea de defensa que sería el sistema inmunitario propiamente dicho, los linfocitos, los anticuerpos, que son un sistema de defensa mucho más dinámico que va cambiando, va aprendiendo con el tiempo. Para esta primera clase vamos a ver los mecanismos innatos, es decir, las barreras primarias, las barreras externas, que es la primera defensa que tenemos frente a enfermedades infecciosas. Entonces, por hacer un repaso así rápido, si miráis en esta diapositiva, en primer lugar tendríamos como barreras frente a las infecciones las llamadas barreras físicas. Simplemente sería pues, nuestra piel. Recordar que nuestra piel está formada por unas células muy gruesas, muy duras, sin poros entre ellas, están muertas, quiere decir que para los intereses de los virus son completamente inservibles. Además están fuertemente reforzadas por queratina, lo que las convierte en una coraza, y además las células de nuestra piel están constantemente desprendiéndose. Quiere decir que aunque un microorganismo consiga abrirse paso y meterse dentro de una célula de la piel, es cuestión de días que te vayas a desprender de ella y lo mandarás fuera, ¿no? Si tenemos en cuenta además que hay otros animales que tienen el cuerpo cubierto de pelo, cubierto de plumas, cubierto de placas, de escamas, pues es fácil comprender que la piel es una auténtica coraza contra la que se estrellan la mayor parte de los microorganismos. Por supuesto tenemos conductos que se meten dentro del cuerpo y que por tanto podrían utilizar los microorganismos patógenos. Me refiero por ejemplo a los conductos respiratorios, conductos auditivos, conductos digestivos o conductos genitales. Todo esto son auténticos túneles por donde se podrían colar virus y bacterias. Sin embargo, todos estos conductos que acabo de nombrar siempre están recubiertos, están tapizados por células productoras de ciertas sustancias que actúan de barrera química. Es lo que tenéis aquí. Entonces, si recordáis del año pasado, por ejemplo, todo el tubo digestivo está
en el tubo digestivo lo primero que nos encontramos son las glándulas salivares, y las glándulas salivares producen enzimas que tienen acciones bactericidas, ¿no? Por ejemplo, el tubo respiratorio. El tubo respiratorio está tapizado de células que producen mucosas, y estas mucosas, pues, en fin, sirven para que los microorganismos que entren por ahí queden pegados y luego vayan siendo expulsados al exterior. Es lo que sucede por ejemplo, con el cerumen del conducto auditivo o las mucosas del aparato genital. Aparte, también tenemos en el aparato genital, pues, características ácidas, ¿no? Por ejemplo, el interior vaginal es un medio terriblemente ácido, lo mismo que nuestro estómago, que hace que tenga una acción ciertamente bactericida, ¿no? Bien, por si esto fuera poco, tenemos también en todos estos conductos una serie de células ciliadas que generan ondulaciones, generan movimientos que empujan hacia afuera activamente cualquier partícula que ha podido entrar, sean bacterias o sea, por ejemplo, polvo u otras cosas. Todavía esto no se acaba. Tal como sale aquí en este esquema, tenemos tanto por fuera de la piel como en el interior de estos conductos un montonazo de bacterias, y estas bacterias para nosotros son beneficiosas, o por lo menos son neutras, pero compiten activamente contra los microorganismos patógenos. Quiere decir que cuando una bacteria patógena intenta abrirse paso a través de tu piel o a través del tubo respiratorio, se va a encontrar con todo un ejército de bacterias, de las buenas, de las que son beneficiosas, que ya están ocupando ese espacio, y por tanto le va a ser más difícil proseguir con la infección. Y alguna cosa más como barreras primarias, pues podríamos citar una serie de actos reflejos que ejecutamos inconscientemente cuando estamos en riesgo de infección. Me refiero, por ejemplo, a la tos, al vómito, al estornudo y otros actos reflejos que lo que hacen es intentar vaciar estos conductos de los microorganismos que han podido entrar. Bueno, pues la mayor parte del tiempo con esto nos libramos y podemos llevar una vida completamente normal sin preocuparnos de más, ¿no? Simplemente con estas barreras externas que son pasivas y primarias. Aquí tenéis una imagen de cómo es la piel a microscopio electrónico. Entonces, bueno, pues esa especie de escama, esa especie de baldosa que sale del suelo, pues es una célula, ¿no? Una célula queratinizada que se va desprendiendo. Sabéis que cada 20 días aproximadamente cambiamos completamente de piel, y eso es una defensa muy buena, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir que estas barreras externas, estas barreras primarias, se vean desbordadas debido a que ha habido una perforación, ¿no? Debido a que hemos tenido una herida, o que a alguno de nuestros queridos insectos chupadores de sangre pues han atravesado nuestra piel. Sea como sea, si la piel se ve rota, sea en la epidermis o sea en el interior de uno de los conductos como el digestivo o el respiratorio, entonces los microorganismos se cuelan por allí y por tanto tenemos que recurrir a una segunda línea de defensa. Esta segunda línea de defensa serían las defensas secundarias, y básicamente son las células fagocitarias. En el dibujito este representa, pues por aquí esto sería la piel, esto sería la epidermis. Imaginar que un clavo, una púa de un rosal o algo así ha abierto un boquete. Entonces, bueno, pues ese es el sitio propicio para que por allí se cuelen toda clase de bacterias, toda clase de microorganismos que haya por los alrededores. Entonces, ¿en qué consiste esta segunda línea de defensa? Estas defensas internas, pues bueno, básicamente las protagonistas serían las células fagocitarias. Células fagocitarias que hay de varios tipos. Las más abundantes son los glóbulos blancos llamados macrófagos, que son de gran tamaño, y los llamados micrófagos o neutrófilos, que son de tamaño más pequeños. Cada uno está especializado en cosas distintas, lo veremos inmediatamente, ¿no? Pero en conjunto lo que hacen es siempre, a través de los vasos sanguíneos, dirigirse hasta el foco de la infección. Pueden salir de los vasos sanguíneos, pueden extravasarse, ¿de acuerdo? Recordad que pueden cambiar de forma, tienen movimiento propio, etcétera. Entonces acuden en masa hasta el foco de la infección y tratan de eliminar completamente a los microorganismos que han podido entrar. Entonces, bueno, pues su papel es comer, su papel es fagocitar, emitir pseudópodos, atrapar bacterias o virus o toxinas o lo que haya podido entrar por allí, meterlas al interior mediante vesículas endocíticas, verterles el contenido de los lisosomas y digerirlas completamente, ¿no? De esta manera quedan destruidas, ¿vale?
¿Cómo saben las células fagocitarias dónde tienen que ir? Bueno, pues muchas veces los microorganismos que entran liberan sustancias que son detectadas como extrañas por las células fagocitarias y esto les sirve de atractor para que se dirijan al foco de la emisión de esa sustancia. Pero muchas veces son las propias células dañadas, muertas de la piel o del tejido conjuntivo debajo de la piel, las que emiten hormonas, emiten necrohormonas, digamos que es una señal de alarma, y estas necrohormonas son tremendamente efectivas para atraer a las células fagocitarias. Esta respuesta, la respuesta de células fagocíticas, se puede ver favorecida por el fenómeno de la inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en una herida, los alrededores de la herida vemos que tiene un color rojo, que está a una temperatura mayor y que está abultado. Esto es la inflamación. Simplemente estas necrohormonas de los tejidos dañados hacen que por los alrededores se dilaten los vasos sanguíneos, por tanto lleve más calor y por tanto haya más flujo de sangre y adquiera un color rojizo. Y bueno, todo esto es para favorecer la circulación de las células fagocíticas, de macrófagos, de micrófagos, para que puedan llegar allí en el número mayor posible. Si esto no es suficiente, todavía se puede recurrir a un último truco, y es elevar la temperatura general del cuerpo. Esto es la fiebre. La fiebre no es otra cosa que una forma de defenderte de un ataque bacteriano, ¿no? Entonces la fiebre, un aumento de la temperatura, está demostrado que dificulta la reproducción de las bacterias y a la vez facilita la movilidad de los glóbulos blancos, de las células fagocitarias. Por supuesto, un exceso de fiebre es perjudicial, pero un poco de fiebre, cuando alguien tiene un poco de fiebre, pues lo que debe comprender es que su cuerpo está luchando activamente. ¿De acuerdo? Bien, pues normalmente con esto ya es suficiente. Normalmente si te haces una herida, pues bueno, lo más normal es que vayas a sobrevivir y no tengas ningún problema. Se te cure, se te cierre y no pase la infección del foco de la herida. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede suceder que, bien porque hay bacterias que se mueven muy rápido, porque emiten toxinas que se extienden rápidamente del foco de la infección, o por ejemplo los virus porque consiguen meterse dentro de células y camuflarse, puede ser que los microorganismos empiecen a extenderse fuera del foco de la infección y las células fagocitarias ya no sean capaces de destruirlos a todos. En este caso, si eres un invertebrado, por ejemplo, si eres un molusco, si eres un anélido, si eres un, qué sé yo, pues, un porífero, pues estás muerto, ¿eh? No hay más líneas de defensa que las barreras externas y las células fagocitarias. Pero por suerte los vertebrados, hace unos cuantos cientos de millones de años, nuestros antepasados los peces, desarrollaron una tercera línea de defensa, y es lo que llamamos en sentido estricto sistema inmunitario. Son los linfocitos. Es la línea de defensa más eficiente, más específica y más inteligente. La inventaron los peces óseos, nosotros la hemos heredado con pequeñas modificaciones. Esta tercera línea de defensa será la que estudiemos o la que veamos los próximos días. Pero antes de continuar, pues vamos a hacer un repaso de la sangre. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la sangre, de qué células nos encontramos en la sangre y cuál es el papel de cada una. Eso lo comento en el siguiente vídeo.